Como les mencionaba, en la primera parte, filtración glomerular es el inicio de la producción de la orina. Aquí es donde atraviesa esa sustancia que es parecida al plasma a los capilares glomerulares. Ok, entonces vamos en la segunda parte que se llama reabsorción tubular. En la reabsorción tubular se da el 99% de la reabsorción de agua y de solutos. Ujú. Y el 10% va para la excreción y se convierte en la orina. Y va a regresa a la sangre. Bueno, entonces veamos qué pasa en la segunda parte. Vamos con la reabsorción tubular. Ah, pero permítanme, me faltaba algo. Que en la filtración glomerular aproximadamente se da un volumen de filtrado de 180 litros hasta 150, ¿verdad? Bueno, entonces aquí vamos a ver esta parte, vemos al glomérulo, vemos a la cápsula de Bowman, encierra el glomérulo, acá, entonces filtró todo lo que estaba acá, lo filtró y pasa, ¿verdad? ¿Pasa a dónde? Va a pasar a los túbulos. Veamos qué pasa acá. Como decíamos en el filtrado, pasa el agua, la glucosa, vitaminas, aminoácidos. Proteínas dijimos que eran demasiado grandes, pero algunas que todavía pueden pasar, pasan, ¿verdad? Veamos. Veamos la reabsorción tubular. Entonces, a medida que el filtrado pasó a través de los túbulos renales, esto va a ser absorbido hacia la sangre. Y el movimiento del regreso del filtrado hacia la sangre se denomina reabsorción tubular. Entonces, acá en esta parte, bueno, regresamos acá. Acá se dio la filtración, ¿verdad? Acá en esta parte. Entonces, pasamos a los túbulos, ¿verdad? Entonces, en esos túbulos renales es donde es reabsorbido a través de la sangre. Vemos estos que están en color rojo y celeste, rojo y celeste o azul. Entonces, en esta parte es donde van a ser reabsorbidas esas sustancias. El movimiento del regreso, a ese movimiento del regreso del filtrado hacia la sangre se va a denominar reabsorción tubular, que es el segundo proceso para la formación de la orina. Y ojo con eso, el nombre es reabsorción tubular, no es reabsorción glomerular. Solo la primera parte del paso de la orina se llama filtración glomerular. Aquí hay que tener mucho ojo con las estructuras a donde se da el nivel de la formación de la orina, porque no vamos a mezclar el glomérulo con los túbulos, ¿verdad? Entonces, acá en el glomérulo se da la filtración glomerular y se llama filtración porque llegan todas las sustancias, llega todo, ahí llega todo, se filtra, llegó todo, ¿verdad? Y se llama glomerular porque se da a nivel del glomérulo. En el segundo paso de la formación de la orina, que ya viene acá a este nivel, entonces pasa por la rama descendente del asa de Henle y por la rama ascendente del asa de Henle es donde absorbe, es donde reabsorbe y se llama reabsorción tubular porque se da a nivel de túbulos del asa de Henle, ¿verdad? Por eso se da esto. Entonces, acá a ese regreso se le denomina reabsorción tubular y los materiales que van a ser reabsorbidos a este nivel, acá no me le dan caso a nada de esto ahorita. ¿Acaso estamos hablando del paso de la orina? Del paso de la formación de la orina. Entonces, acá lo que va a ser reabsorbido son agua, glucosa, aminoácidos, los iones que son sodio, potasio, calcio, cloro, bicarbonato.
Anoten eso, que en la reabsorción tubular van a ser absorbidos los materiales que son agua, glucosa, aminoácidos, los iones que se llaman sodio, potasio, calcio, iones que se llaman sodio, potasio, calcio, cloro y bicarbonato. Acá es de gran importancia entonces que comprendamos que cuando la concentración de sodio, a este nivel, ¿verdad? Que cuando la concentración de sodio es baja, aquí funciona lo que se llama la corteza suprarrenal. ¿Se acuerdan de la glándula suprarrenal? La que está arriba aquí del riñón. Entonces ahí es donde actúa. Y entonces, cuando la concentración de sodio acá se haría baja, sería baja, entonces esa corteza suprarrenal es estimulada para aumentar una sustancia que se llama aldosterona. ¿Qué es esa sustancia aldosterona? ¿Se acuerdan? Que era una hormona. Y es la hormona que estimula a las células epiteliales de los túbulos. Estimula estos túbulos. ¿Para qué? Para poder transportar la mayor cantidad de sodio hacia los túbulos de las capilares renales, ¿verdad? Entonces, a este nivel es donde van a ser absorbidos y donde estos túbulos van a tener la estimulación de la aldosterona. ¿Para qué? Para que puedan llevar esa mayor cantidad de sodio por medio de la secreción de la aldosterona. Y ahí como resultado de esto va a perder grandes cantidades de iones de sodio en la orina, ¿verdad? Para que no vaya a ir en gran cantidad de sodio en la orina. Entonces ya este nivel ya se reabsorbió. Entonces esas cantidades de sodio, potasio, calcio, cloro y bicarbonato. Claro, son sustancias que necesita, porque hay otras de esas mismas que no las necesita. Entonces se van a través del túbulo contorneado distal hacia el tubo colector para poder ser descartadas. Vale, aquí entonces termina en el asa de Henle la reabsorción tubular en todos estos túbulos. Entonces vamos a la última parte que se le llama secreción tubular. Como decía que era aquí secreción tubular. Acá. Entonces acá en la reabsorción tubular, que era acá, se va a ir el 99% de reabsorción de agua, el otro 10% se va en excreción en la orina. Y va a regresar a la sangre, ¿qué les dije? Que van a regresar esos materiales que son glucosa, aminoácidos y los iones. Los iones que son iones, sodio, potasio, calcio, cloro y bicarbonato. Ahí regresa todo eso. Y en la última parte, que es la secreción tubular, es donde va a secretar sustancias, va a eliminar esas sustancias a través de los tubos renales y el tubo colector. Elimina esas sustancias de la sangre. O sea, que lo que no pudo ser absorbido aquí, que no va a ser llevado a la sangre, aquí lo va a eliminar en la secreción tubular. A este nivel ya por acá. Desde acá, desde acá hasta acá. Entonces, en tanto que la reabsorción tubular que sucedió acá, remueve esas sustancias del filtrado de la sangre para pasarlos acá, entonces la secreción tubular va a extraer esas sustancias, las sustancias que no necesita. Y va a añadir, y las va a añadir al filtrado, las va a añadir para acá. Entonces, las sustancias secretadas acá van a ser potasio, hidrógeno, amonio y creatinina. Esas son sustancias que van a ser secretadas. Potasio, hidrógeno, amonio y creatinina. Además de que va a secretar sustancias de la secreción tubular que van a participar en el control del pH de la orina.
Pero entonces, bien, vamos a ver el video que les tengo preparado antes de explicarles qué es lo que lleva la orina. Entonces, pero ya tenemos claro aquí que a este nivel de túbulo contorneado distal con el tubo colector, aquí se va a dar el tercer paso para la formación de la orina. Tercer paso para la formación de la orina que se llama secreción tubular. Secreción tubular. Entonces, ojo con estos nombres, porque si usted pone filtración tubular está mal. Si usted pone reabsorción glomerular está mal. Si usted pone secreción glomerular también está mal, porque se da en la estructura anatómica que se encuentre, en la estructura microscópica anatómica que se encuentre dentro de la nefrona, ¿verdad? Entonces ahí es donde se va la formación de la orina. Veamos antes de ver el video. Que se los explicaba de nuevo. Se los iba a explicar de nuevo. La reabsorción renal, 99% de agua, dice. Y reabsorbe. Aquí va a reabsorber todos estos iones. Sodio, potasio, calcio, cloro, bicarbonato, urea y glucosa. Y lo da a nivel del túbulo contorneado proximal. A ese nivel. Por eso se llama reabsorción tubular. Y de ahí vamos a ver y aquí la reabsorción que regresa a la sangre a través de los capilares. A través de esos capilares es que va a regresar a la sangre. Y de ahí la secreción, esto ya no lo hagan caso, es lo mismo, pero es más, así como más difícil para que lo puedan entender de la manera más difícil. Pero se los voy a llevar de la manera más fácil para que me lo comprendan. Ajá, aquí en la secreción tubular, aquí habla de la hormona paratiroidea, la glándula paratiroidea va a estimular esta parte y que a nivel del túbulo contorneado distal es donde va a suceder la secreción tubular y es donde se va a poder reabsorber una sustancia que se llama calcio. Entonces, la concentración de la orina. Vaya, aquí esto es nada más foto, ¿verdad? Para que vean. Aquí. Las características de la orina. Esto es muy importante conocer. Las características físicas de la orina normal, en condiciones normales, es que en el volumen, la eliminación de la orina puede variar entre 1000 a 1500 ml en 24 horas, que puede equivaler a 1 o 2 litros, ¿verdad? En 24 horas. Con un promedio de evacuación de 100 a 300 mililitros de 6 a 9 veces al día. Ahí calcule usted cuántas veces hace o ahora que usted está durante el día, fíjese cuántas veces micciona. Término de micción se le llama orinar. Ahora en términos ya de enfermería usted va a decir miccionar. Entonces, aproximadamente va a ir de 6 a 9 veces al día, lo normal. Pero va a variar considerablemente ¿en qué? En la ingesta tanto del agua como de los alimentos y también de la intensidad de la sudoración. Si usted toma grandes cantidades de agua, pero hay un calor excesivo, pues no va a orinar las mismas cantidades de veces que en un lugar en donde no hay ese ambiente. Bueno, el color. En cuanto al color, es lo normal amarillo pálido o le llaman amarillo ámbar y pues se puede tender un poco más oscuro cuando está más concentrado, o sea, cuando usted se limita la periodicidad de poder ir a miccionar, ¿verdad? En medida que usted detiene la capacidad de poder ambicionar, entonces se vuelve más oscuro, se vuelve más concentrado. Y también depende de la dieta.
Puede variar en eso. Puede variar en la relación de los solutos que se encuentren y en el agua que haya tomado. Si haya, por ejemplo, si ha consumido grandes cantidades de agua, o sea, está muy bien hidratado usted y le dan ganas de ir a miccionar porque ha consumido grandes cantidades, entonces la orina se vuelve más clara. Cuanto menos agua haya en la orina, el color es más oscuro. Y cuando más agua hay en la orina, es más claro. Eso es lo que les quiero decir. Y en cuanto a la turbidez, se vuelve transparente cuando es más fresca, pero se vuelve un poco más turbia cuando se estaciona, o sea, cuando permanece mucho más tiempo. En cuanto al olor, el olor de la orina es muy característico porque puede ser modificado por sustancias específicas excretadas en ella. Al mantenerla en reposo, tiene un olor amoníaco, ¿verdad? Levemente aromática, pero tiene un olor amoníaco al estacionarse en algún tiempo, ¿verdad? Poder permanecer ahí. Pero en los pacientes diabéticos, observen la orina de un paciente diabético para que puedan ver eso. Es de un olor dulce, como un olor dulzón. En infecciones renales graves, su olor es muy desagradable, se vuelve bien intenso el olor. Y en cuanto al pH, el pH por lo general de la orina es ácida y pues su pH anda entre 4.6 a 8. Ajá, aproximadamente intermedio de pH de 6 más o menos, un promedio de 6, pero varía según la dieta. Ahí puede variar también. La acidez y el consumo principal de los vegetales aumenta la alcalinidad, por eso tiene que consumir vegetales. Y la presencia de alguna infección puede causar variaciones en el pH de la orina. Y en cuanto a la densidad, esto es lo que le dan en un examen de orina. Por eso hágase un examen general de orina y observe qué es lo que tiene aquí, qué color, si es turbio, si es color amarillo ámbar, qué pH tiene, si anda entre 6, entre 4 a 8, normal. Si la densidad anda entre 1001 a 1035. La relación de la densidad varía entre el peso del volumen de una sustancia y el peso del volumen de agua destilada. Entonces, en la densidad, pues, es lo que significa el número de partículas de solutos disueltas en una unidad de agua urinaria. O sea, en la cantidad de orina que tiene. Qué tanto sodio, cloro, potasio, todo lo que ha descartado. Y en un individuo con riñones sanos, esta prueba de la densidad puede dar la información acerca del estado de la hidratación del paciente. Ahí podemos ver realmente si se está hidratando bien diariamente o si no está consumiendo suficiente agua. Y este dato puede ser elevado, entonces va a significar que está muy concentrada a causa de una deshidratación. Entonces, por eso es importante conocer las características, cuánto orinamos al día, de 700 a 800 ml. La micción la da el reflejo a nivel de los pares nerviosos S3 y S4. Entonces, eso es lo que nos da el reflejo de la micción. Pero bien, vamos a ver entonces el video que les quiero mostrar sobre el sistema urinario. El sistema urinario está compuesto por 2 riñones, 2 uréteres, la vejiga y la uretra. Los riñones son órganos en forma de frijol. Cada uno tiene más o menos el tamaño del puño de la mano y se localizan cerca de la parte media de la espalda, uno a cada lado de la columna vertebral. Cada riñón contiene aproximadamente 1 millón de pequeñas estructuras llamadas nefronas. Cada nefrona está formada por un glomérulo y un túbulo renal.
El glomérulo es una red de capilares que está rodeada por una estructura llamada cápsula glomerular o de Bowman. El túbulo renal es un conducto formado por varios segmentos, que son túbulo contorneado proximal, asa de Henle, túbulo contorneado distal y túbulo colector. La función principal de los riñones es filtrar la sangre y eliminar del cuerpo los desechos y el exceso de agua, los cuales se convierten en orina. La formación de orina se realiza en 3 etapas: filtración glomerular, reabsorción tubular y secreción tubular. La sangre entra en cada nefrona y circula por la red de capilares que conforman el glomérulo. Los glomérulos funcionan como un filtro, mantienen a las proteínas y a las células en el torrente sanguíneo, pero permiten que los desechos y el exceso de agua circulen hacia los túbulos renales. A este proceso se le llama filtración. En su recorrido por los túbulos, algunas sustancias útiles del líquido filtrado se reabsorben y regresan a la sangre, proceso llamado reabsorción. Al mismo tiempo, otras sustancias pasan de la sangre a los túbulos, lo que se denomina secreción. Esto da por resultado final la orina, que se vacía en las pelvis renales y de ahí circula hacia los uréteres. Los uréteres son 2 conductos, izquierdo y derecho, cuya función es llevar la orina de los riñones a la vejiga. Por su parte, la vejiga es un órgano hueco y flexible que almacena la orina. Cuando la vejiga se contrae, la orina pasa a la uretra y es expulsada hacia afuera del cuerpo. A este evento se le llama micción o excreción urinaria. En resumen, la orina se produce en los riñones, circula por los uréteres, se almacena en la vejiga y es expulsada del cuerpo a través de la uretra. Pero, además, los riñones liberan 3 importantes hormonas: eritropoyetina, que estimula a la médula ósea para producir glóbulos rojos; renina, que regula la presión arterial; y calcitriol, la forma activa de la vitamina D, que ayuda a mantener el calcio para los huesos. La sangre entra al nefrón por el glomérulo, donde ocurre el primer proceso fisiológico renal, la filtración glomerular. El plasma sanguíneo atraviesa las paredes de los capilares glomerulares y la cápsula de Bowman para llegar al espacio de Bowman. Este líquido recibe el nombre de filtrado glomerular y contiene todas las sustancias presentes en el plasma, excepto las proteínas plasmáticas, moléculas que no son filtradas por su gran masa molecular, y los elementos figurados. El filtrado glomerular es distinto a la orina porque su composición es modificada en el transcurso de su paso desde la cápsula de Bowman a los túbulos. Los 2 procesos involucrados en esta transformación son la reabsorción tubular y la secreción tubular. La asociación entre el túbulo por donde va el filtrado y los capilares peritubulares permite el intercambio de material entre la sangre y el filtrado, de manera que cuando la transferencia de sustancias se realiza desde el espacio tubular hasta la sangre peritubular, el proceso lleva el nombre de reabsorción tubular. Este proceso ocurre principalmente a nivel del túbulo proximal y asa de Henle, donde se reincorpora a la sangre agua y sustancias útiles al organismo, glucosa, sodio, potasio y calcio. El movimiento desde la sangre peritubular hacia el espacio del túbulo se denomina secreción tubular y ocurre a nivel del túbulo distal. En este proceso, sustancias como el amonio, iones potasio e hidrógeno son secretados desde la sangre peritubular hacia el filtrado,
así como también la eliminación de ciertos fármacos del organismo ocurre de esta manera. Bien. Ahí terminamos de ver esa parte y vamos a continuar. Hola, Uy, ¿qué tal? perdón, que aquí sea. Sí, te hablo a ti. A ti que vienes a aprender fisiología Quiero en ver. YouTube. Se metió ahí. Vale. Entonces, aquí es donde vamos a ya terminar de ver este tema. Aquí. ¿Tienen preguntas? Bien, entonces vamos a hablar de otras estructuras que se llaman uréteres. Y los uréteres no son más que dos tubos de aproximadamente 25 a 30 centímetros de longitud. Y estos son los que salen de la pelvis renal. Ya los vimos ahí en los riñones, ¿verdad? Que salían. Entonces, estos tubos, estas estructuras que se llaman uréteres, van a salir de la pelvis y van a llegar hasta la vejiga, ¿verdad? Ahí. Veámoslo. Estos prácticamente serían los que llegan a cada lado y llegan a la vejiga. Estos prácticamente son los que transportan la orina, no solamente por la gravedad, sino por los movimientos peristálticos de sus capas, capas que tienen ahí los uréteres. Entonces, de ahí vemos a lo que forma la vejiga urinaria, veamos, y la vejiga urinaria la vemos acá en esta imagen, la regresamos acá. Entonces, la vejiga urinaria es prácticamente el órgano muscular hueco que se va a situar dentro de ¿qué? De la cavidad de la pelvis. En la parte posterior, ¿verdad? En la cavidad de la pelvis. Y en la parte posterior de la sínfisis del pubis también, ¿verdad? En el hombre sabemos que está directamente anterior al recto y en la mujer está anterior con respecto a la vagina y inferior con respecto al útero también. Entonces podemos decir que la orina se expulsa de la vejiga urinaria mediante el acto que les dije que se llama micción. Entonces ya no vamos a decir orinar, se llama miccionar. Entonces este acto que se llama micción, que en forma común, como les dije, se llama acto de orinar o vaciamiento, esta acción es la que se lleva a cabo mediante una combinación de impulsos voluntarios o involuntarios. Ahí depende. Si ya está demasiado llena la vejiga, se va a volver un poco involuntario. Y la capacidad promedio de la vejiga es de tener 700 a 800 mililitros de agua. Importante, señoritas y caballeros, no detengan las ganas de ir a orinar demasiado tiempo, no retengan esa cantidad de orina en la vejiga. ¿Por qué? Porque al final en las chicas ya se fijaron que la anatomía es más cercana, ¿verdad? Es más cerca a la parte del meato urinario. Entonces, por la proximidad que tiene, la vejiga se tiende a bajar. Y cuando estén ancianitas en la tercera edad, entonces se van a orinar. O sea, se les va a salir la orina mucho más rápido. Entonces, por eso es bien importante. A medida que la vejiga se llena de orina, esas capas musculares lisas que tiene la vejiga se estiran para dar la cavidad a ese líquido. Y se cree que los nervios parasimpáticos mantienen el tono del músculo principal. Y este músculo principal de la vejiga se llama músculo detrusor. Músculo detrusor. Aquí se lo voy a poner en el chat. Músculo detrusor. Vale, ahí lo vieron. Entonces, se mantiene, ¿verdad? El tono del músculo detrusor de la pared de la vejiga durante ese llenado. Cuando la vejiga está distendida, cuando está llena, entonces hay un volumen de orina que son de 300 a 400 ml.
Esto es la capacidad, ¿verdad? De la vejiga, pero lo que yo les estoy hablando es que cuando la vejiga ya está distendida, llega aproximadamente a 300 a 400 mililitros. Y los receptores de distensión que existen en el músculo van a ser estimulados y van a enviar los impulsos al sistema nervioso central para que puedan manifestarse esas ganas o esos deseos de ir a orinar. Si yo me he tomado dos botellas de agua, ya tengo aproximadamente la mitad de 1 litro de agua, entonces yo ya tengo deseos de ir a miccionar. Entonces, esos impulsos nerviosos son los que son llevados a mi cerebro a través del sistema nervioso, van a ser llevados y van a estimular y yo entonces voy a decir, o yo voy a comenzar a pensar, tengo ganas de ir a orinar, tengo ganas de ir a orinar y pienso, ¿verdad? No puedo salir, estoy en clase, no me va a salir la maestra, no me puedo desconectar de la computadora porque si no ya no voy a escuchar la clase. Me llevo el teléfono para ir al baño. Y entonces usted comienza a maquinar muchas cosas en su cabeza, pero es a través de este sistema nervioso central que manifiesta ese deseo de ir a orinar, de ir a miccionar. Algunos de esos impulsos parasimpáticos de los segmentos sacros de la médula espinal enseguida producen la contracción de ese músculo detrusor y una relajación del esfínter uretral interno. Por lo tanto, la micción se vuelve un reflejo medular completamente automático. Finalmente, pues la orina sale de la vejiga a través de la uretra de una manera voluntaria hasta cierto punto. Cuando ya mandó esa señal al sistema nervioso central, entonces de manera voluntaria usted va a miccionar. Ya cuando si usted llega a la capacidad promedio de la vejiga de poder mantener esa cantidad, entonces usted automáticamente no logra llegar al baño y siente que se orina automáticamente. O cuando también puede haber un daño en ese músculo detrusor o en esas raíces nerviosas, en esas principales que mencionábamos, entonces, o hay un daño a nivel del sistema nervioso o en esos segmentos sacros, por eso es importante saber que tenemos un sacro y de que de ahí emergen raíces nerviosas. Si alguna de esas está dañada, entonces prácticamente tiende el paciente a orinarse, ¿verdad? Automáticamente no detiene voluntariamente la micción, la orina. Entonces, nos vamos a quedar ahí y vamos a seguir el día de mañana para terminar lo de los líquidos y los electrolitos. ¿Les parece?